La pregunta que le vamos a hacer a Leibniz es si es este el mejor de todos los mundos. Y claro que esa pregunta, señores, lleva implícita una respuesta que posiblemente nosotros la podamos encontrar en la filosofía de Epicuro. Epicuro entiende que no, que este no es el mejor de todos los mundos, porque es un mundo lleno de problemas, es un mundo lleno de peligros, es un mundo lleno de muerte. ¿Cómo rayos un mundo como este, en el que se matan personas, en el que se violan a las mujeres, en el que los niños se mueren de hambre, cómo puede ser este el mejor de todos los mundos? Un mundo caído, un mundo pecaminoso, no puede ser el mejor. Así que la respuesta de muchos se parecerá a la manera como Epicuro se enfrenta a esa pregunta. No es el mejor de todos los mundos. El mundo es malo. Es imposible que sea bueno. Y quienes secundan un planteamiento como ese son Carlos Marx, que habla de cómo este mundo está configurado bajo la lucha de clases para hacer que el pobre y el débil sea oprimido por el rico y por el poderoso. Así que no es el mejor mundo. Bertrand Russell utilizará también esa idea de un mundo malo para negar la existencia de Dios, y es en base a eso que autores de la categoría de Russell se harán la pregunta de si este mundo es malo y Dios existe y es bueno, ¿por qué permite Dios la maldad en este mundo? Y yo creo que esa es una pregunta que ustedes la van a encontrar en distintas versiones alrededor del círculo en el cual ustedes puedan moverse. Es decir, es posible que usted tenga un amigo o un familiar que les pregunte en algún momento, ¿cómo es posible que si Dios existe permita el mal? Me gustaría por lo menos que ustedes levanten su manito en el grupo y digan si en algún momento ustedes se han encontrado con alguien haciéndoles esa pregunta o si ustedes mismos se la han hecho en alguna que otra ocasión. Eh, por ejemplo, Brian, ¿tú te has encontrado con alguien que te pregunte de esa manera? Dios, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? A mí directamente no, pero a un de, Uh de, -huh. de cuestionarios sobre eso. Muy bien, Lisbeth dice que sí, muchas veces he visto otras manos levantadas. Por supuesto que es una pregunta muy común. Claro que quien se hace esa pregunta muchas veces no tiene ni idea de la respuesta, porque la pregunta de que contrapone o la pregunta que enfrenta a Dios con la maldad es una pregunta que parte de la posibilidad de su existencia. Es decir, la maldad no niega la existencia del bien. De hecho, podemos saber que algo es malo gracias a que tenemos una noción primera del bien. De hecho, nosotros no deducimos el bien en base a la existencia del mal, sino al revés. Nosotros deducimos el mal en base a la existencia del supremo bien. Por lo tanto, la pregunta de si Dios... Amado, ¿eh? Ajá. en ese sentido, ese fue el argumento que utilizó C.S. Lewis, diciendo, ¿cómo yo puedo llamar a este mundo injusto si no hay alguien que determine la justicia? Si yo sé que algo es injusto, es porque hay un ser soberano que determinó lo que es justo y lo que no es justo. Y él decía, ahí es que el ateísmo se pierde. Claro, más aún, no tendría yo noción de una línea torcida si primero no conozco lo que es una línea recta, que es un clásico argumento. Exacto, básicamente Eh, esa fue la palabra uh -huh. contextualizada que utilizó. Es un clásico argumento de Lewis en el libro de Mero Cristianismo. Y también en el problema del dolor, él trata un poco de ese tema. Ahora bien, el asunto con respecto a la maldad, como iba diciendo, no niega la existencia de Dios. La pregunta, de hecho, está mal formulada. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? El mal no niega, más bien confirma la existencia de Dios o la realidad de Dios, que hablamos de que la existencia y la realidad son dos cosas diferentes. El mal evidencia la realidad divina, porque Dios es real y es el supremo bien. Nosotros podemos definir la realidad del mal en base a la existencia o a la realidad de ese supremo bien. Así que la pregunta no niega la existencia divina. Lo que sí niega es
o por lo menos cuestiones la posibilidad de que ese Dios sea bueno. No es la existencia de Dios la que se ve cuestionada ante la realidad del mal, o no es la realidad de Dios la que se ve cuestionada ante la existencia del mal, sino más bien su bondad. Así que yo no preguntaría si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Sino más bien, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y ahí es donde entra el famoso dilema de Epicuro, que está ahí en la pantalla. Dios es bueno y Dios es poderoso. Si Dios permite el mal porque no puede eliminar el mal, entonces Dios no es poderoso. Pero si Dios puede eliminar el mal y no quiere, entonces Dios no es bueno. Ese es más o menos un plan, una forma de plantear el dilema. Otra manera más poética de plantearlo es, si Dios puede eliminar el mal, pero no quiere, entonces es mal. Y si Dios quiere eliminar el mal, pero no puede, entonces Dios es débil. Esa sería la manera como Epicuro plantearía el dilema ante la realidad de un Dios existente y de un mundo malo. En base a eso, nosotros entonces podríamos tener como cuestionante principal que la pregunta de si este es el mejor de todos los mundos lleva implícita detrás, escondida, otra interrogante. ¿Por qué permite Dios la maldad en este mundo? Ya que este mundo es malo. A esa pregunta se le debe dar una respuesta. Y el nombre de la respuesta que se le da a la pregunta de por qué permite Dios la maldad en este mundo es Teodicea. Teodicea es el nombre que le damos a la respuesta que se hace a la pregunta que contrapone a Dios con el mal. Una teodicea no es más que responder a la pregunta de por qué permite Dios el mal en este mundo. ¿Entienden? Claro que el término teodicea fue acuñado por Leibniz. Leibniz publicó un libro que se llama así, Teodicea, es uno de los libros más importantes que escribió. Pero eso no quiere decir que Leibniz es el primero en hacer una teodicea. Antes de Leibniz, ya Agustín había hecho una teodicea y ligeramente anterior también a Leibniz, Blaise Pascal hizo otra teodicea. Después de Leibniz aparece Lewis, que ya lo mencionamos, que también hizo una teodicea que se llama El problema del dolor, por cierto. Y en torno a esos tres personajes nosotros podemos encontrar un planteamiento muy lógico a la pregunta de si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Que se hace sin necesidad de recurrir al mismo pensamiento de Leibniz. Sin embargo, la teodicea de Leibniz también es una teodicea muy buena que nosotros tenemos que conocer. No quiere decir que es una teodicea perfecta, como no lo es ninguna respuesta, a menos que realmente parta de una epistemología escritural. Pero la teodicea de Leibniz es filosóficamente interesante, porque no es una sola teodicea. Leibniz realmente da tres respuestas a la pregunta de por qué Dios permite el mal. Y de hecho, señores, una de las respuestas que Leibniz da a la pregunta por qué Dios permite el mal es la de que es el mejor de todos los mundos. Así que la pregunta que le hicimos a Leibniz, paradójicamente, es una respuesta de Leibniz a la pregunta de por qué permite Dios el mal. De modo que Leibniz responde una pregunta con otra. Y es importante que nosotros profundicemos en ello para poder tener un conocimiento importante. Así que de las tres respuestas, vamos a conocerlas una por una. Comencemos con la respuesta número uno. La respuesta número uno a la pregunta de por qué permite Dios el mal es esa. ¿Es este el mejor mundo? ¿Y es este el mejor mundo? Leibniz dice, hoc est hoc est optimum esse mundi. Esa es la manera como Leibniz responde esa parte. Y claro, que cuando él dice eso, obviamente lo que está diciendo es que este es el mejor mundo posible. Esa es la manera como Leibniz trata de responder ese interrogante. Este es
el mejor mundo posible. Ahora, ¿por qué este es el mejor mundo posible? ¿Cómo rayos podríamos decir que este es el mejor mundo posible? Bueno, las bases para Leibniz decir una cosa como esa son, número uno, que Dios es totalmente perfecto. En Dios existe una total perfección, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso. Y si Dios es totalmente perfecto, el hombre es lo contrario. El hombre no es perfecto. Como el hombre no es perfecto, la razón del hombre está limitada. Y como la razón del hombre está limitada por el hecho de que el hombre no es perfecto, ya que si fuese un ser perfecto, su razón sería ilimitada, entonces él no tiene la capacidad adecuada para entender que el mal es necesario. El mal se necesita. ¿Y por qué el mal es necesario? Porque gracias al mal nosotros podemos percibir el bien. Sin el mal, el bien sería imperceptible. Y esa es la forma como Leibniz más o menos trata de lucubrar las bases para responder a la pregunta que contrapone a Dios con el mal. Y para ello, Leibniz apela a la idea de la libertad. Este mundo es el mejor mundo posible porque en él hay libertad y porque hay un plan de Dios, un plan maestro divino detrás de este mundo. Dios creó este mundo porque Dios tiene un plan con él. Y este mundo es perfecto, o por lo menos es el mejor mundo. Tal vez no es el perfecto mundo, pero es el mejor mundo porque hay un plan y porque hay libertad. De hecho, un mundo en el que no hubiese libertad no sería el mejor de todos los mundos. Un mundo en el que se carezca de la libertad necesaria será un mundo podrido. Y él lo dice más o menos cuando explica mundus bonus quoniam ibi libertas. Es un mundo en el que hay libertad. Ya que un mundo perfecto sin libertad no es el mejor de los mundos. Un mundo perfecto en el que no haya libertad no es el mejor de todos los mundos. Imagínense un mundo en el que usted no puede tomar decisiones, en el que todas sus decisiones están programadas como si usted fuese una máquina. Eso sería un mundo de esclavos. Un mundo de autómatas es un mundo de esclavos. Un mundo en el que usted no puede ni siquiera decidir qué zapato se va a poner porque todo está programado. Ese mundo, aunque se programe para que pueda vivirse de modo perfecto, es el peor de todos los mundos. Y hay una serie que me imagino ustedes han visto de Rick y Morty que ilustra muy bien esta idea. Yo se las voy a poner porque yo creo que es importante que ustedes capten la noción de la primera respuesta que Leibniz da en su Teodicea a la pregunta de por qué permite Dios el mal y si este es el mejor de todos los mundos. Rick Veamos. y Morty es una caricatura creada por Justin Roiland y Dan Harmon. A través de las aventuras que viven sus personajes, se tratan superficialmente diversos temas de ciencia y filosofía. Es por eso que a mí en lo personal me resulta muy interesante. En el video pasado de Leibniz hablamos de cómo este filósofo alemán explicaba por qué Dios permitía que existiera el mal en el mundo y la relación que esto tenía con el libre albedrío. Y creo que una buena forma de explicar esa teoría se encuentra en el tercer capítulo de la segunda temporada, llamado Asimilación autoerótica. El capítulo comienza cuando Rick, un científico genio con problemas de alcohol, y sus nietos, Morty y Summer, se encuentran con Unidad, una entidad femenina que se dedica a dominar mundos y construir en ellos sociedades perfectas, tomando el control de las mentes de sus pobladores y haciendo de ellos ciudadanos ejemplares. ¡Ay, vaya! Estos son mis nietos Summer y Morty. Summer, Morty, esta es Unidad. Unidad no tiene un cuerpo definido, no tiene materia, únicamente conciencia, pero puede ocupar las mentes y los cuerpos de aquellos que asimila. A pesar de que la paz y la armonía imperan en las sociedades que Unidad toma, Summer no se siente a gusto con el hecho de que ella controle las mentes de los demás, pues piensa que todos esos individuos deben poder actuar con libertad. Summer piensa que tener libertad es mejor que tener un mundo perfecto. ¡Despierten todos! ¡Tienen que resistirse! ¡Están bajo el hechizo de un monstruo! ¿Puedo oírte? Sí, ya lo sé. ¡Summer! ¡Despierta! Debes tener algo de individualidad allí adentro. ¿Por qué me odias, Summer? No te hablo a ti. Le hablo a Stephen Phillips.
Steven, debe ser libre. Summer, antes de apoderarme de este planeta, este hombre era un delincuente sexual registrado. ¿Sí? ¿Y qué importa? Al menos era él mismo. Esta mujer era adicta a las drogas y estaba a punto de suicidarse. Ahora es bióloga marina. Escucha, Unidad, no creo que Summer quiera decir que la vida sería perfecta sin ti. Solo que la vida sería, ya sabes, vida. He transformado a este planeta en un paraíso. Las prostitutas ahora son científicos y los vagos son filósofos. ¿Filósofos? Filósofos. Claro. Filósofos. Oh, por Dios, ¿dónde aprendiste a hablar, zorra que roba vuelos? Me siento... Al transcurrir el capítulo, vemos cómo Unidad pierde el control de los individuos asimilados y cómo estos, al recuperar su libre albedrío, empiezan a comportarse de forma grosera y violenta, con resultados desastrosos. ¡Unidad! ¿Qué está pasando? ¿Quién es Unidad? Vaya, tienen los pies lindos. ¿Les puedo tomar una foto? ¡Asco! ¡No! Me parece que está pasando lo que quería, Summer. Algo le está ocurriendo a Unidad. ¿Todos ustedes recuerdan quiénes son? Sí, mi nombre es Ron Benson, ingeniero eléctrico, padre de 2, y como pueden ver, tengo 2 pezones planos y concéntricos, por lo que soy parte de la raza superior de este planeta. Muy bien, eso es bueno. No te enfoques mucho en esa última parte. Soy Darrell Jefferson, soy paisajista, y no permitiré que alguien diga que la raza de pezones concéntricos es superior. La raza de pezones cónicos conquistará el mundo. ¡Cállate la boca, sucio bastardo con pezones de cuchillo! ¿Qué dijiste, pedazo de basura con pecho de tiro al blanco? ¿Qué? Al final, Summer se da cuenta de que la libertad no siempre es beneficiosa y que en ocasiones resulta peligrosa. Oh, por Dios, por favor, chicos. Ya lo entiendo. Temen que la gran fuerza omnipresente les quite a su abuelo. De hecho, no. Pienso que Unidad es genial y tú eres una horrible influencia. ¿Qué? Este capítulo nos puede hacer reflexionar no solo en el concepto de Dios como regulador del comportamiento humano, sino también podríamos hablar de cualquier otro tipo de autoridad que pueda restringir la libertad, llámese gobierno, religión, padres o maestros. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? ¿Vivir en una sociedad perfecta, pero con serias restricciones a la libertad? ¿O en una sociedad violenta y desorganizada, pero con completa libertad de acción? Escribe tu opinión en los comentarios. Sí, prácticamente lo que indica el video, o bueno, lo que está indicando, es presentarnos la imagen de cómo sería un mundo imperfecto. El mundo que nosotros creeríamos perfecto, en el que nadie se mata, en el que todos viven bajo una unidad intensa, sería un mundo imperfecto si hay carencia de libertad. Ciertamente la libertad es un riesgo, porque al tú darle libertad al ser humano, el ser humano puede elegir mal y puede llevar todo al desastre. Pero restringirles la libertad y hacer que ellos actúen como autómatas impersonales sería crear un infierno. Porque un mundo en el que no haya libertad de acción no es el mejor de todos los mundos. Esa es la idea que él quería trazar para responder que a pesar de que este mundo es imperfecto, es el mejor de todos los mundos, no porque no haya maldad, sino porque hay libertad para no hacer lo malo. El mundo no es malo. Recuerden que la premisa para decir por qué Dios permite la maldad en el mundo surge del principio o del presupuesto de que el mundo es malo. Pero cuando yo anulo la idea de que el mundo sea malo y entiendo que el mundo es bueno, la pregunta de por qué Dios permite el mal se vuelve insulsa e innecesaria. El mundo es bueno, no es malo. Y es bueno no porque haya maldad, sino porque hay libertad para no hacer lo malo. El hecho de que exista la libertad es un punto a favor de que este mundo es el mejor de todos. Ahora, Heidi pregunta si este es el mejor de todos los mundos. Todavía nosotros no hemos visto la respuesta completa de Leibniz. Vamos a pasar a la respuesta número 2 de 3 respuestas que son. La respuesta número 2 se resume de la siguiente manera. Est autem optimum in mundi mathematical suo ordine, que se traduce como es el mejor mundo posible por su orden matemático. Presten atención porque aquí es cuando Leibniz se vuelve un poquito más complicado. Lo que él está diciendo es que el mundo es el mejor mundo posible porque existe un orden matemático que hace que sea el mejor mundo.
Por lo tanto, la respuesta de si este es el mejor mundo es afirmativa, no en base a lo moral, sino a lo matemático. Es el mejor mundo posible por su orden matemático, no moral. ¿Y a qué se refiere con el orden matemático? Bueno, dice Leibniz que habían infinitas posibilidades de mundos. Hay una infinita posibilidad de mundos. Y de toda esa infinita posibilidad de mundos, Dios escogió uno. ¿Y cuál fue el mundo que Dios escogió? El mundo que tenía equilibrio entre la variedad y la igualdad. Entre la variedad, que es la heterogeneidad, y la igualdad, que es la homogeneidad. Él entiende que los mundos que no tienen este equilibrio son mundos descompuestos. Cuando hay exceso de homogeneidad, es decir, cuando todo es igual y no hay variedad, los mundos se descomponen. El ejemplo del video anterior es claro. En ese planeta, igualdad había hecho que el nivel de homogeneidad se convirtiese en una realidad absoluta. De modo tal que no había variedad en ese mundo porque todos pensaban igual, todos hablaban igual, todos se comportaban igual. Pero como dice el viejo dicho, para que sea mundo debe haber de todo. Si no hay de todo, lo que tú vives es un verdadero infierno, porque el mejor ejemplo de un mundo donde existe exceso de homogeneidad es el infierno. El infierno es un mundo distinto a este mundo, pero en el infierno solo existe homogeneidad. Todos están en la misma igualdad de condiciones, condenados y condenados sin ningún recurso a apelación. Ese mundo es un infierno. Y es un infierno porque es un mundo que se descompone por exceso de homogeneidad. No hay variedad y tampoco hay libertad, porque lo que garantiza la estabilidad entre la variedad y la igualdad es la libertad de decisiones. De modo que la respuesta número 2 de Leibniz entiende que este es el mejor mundo posible porque hay libertad y porque hay variedad. La variedad hace que sea el mejor de todos los mundos. Y hay un video que ilustra esto, que quiero colocárselos también para que capten la noción del dicho. Según la Biblia, al comienzo de los tiempos no había nada, absolutamente nada. Bueno, excepto Dios Todopoderoso, quien en un acto explosivo creó el universo, y con él todo lo bueno, como las bienes raíces, pero también todo lo malo, como las malas hierbas. Pues bien, la Teodicea es una parte de la filosofía que trata de responder a una pregunta muy densa para los creyentes. Si Dios es bondadoso, ¿cómo es posible que creara un mundo donde existe tanto mal? Hace mucho tiempo, un hombre santo y un poco peleón, llamado San Agustín, tuvo una respuesta muy sencilla. Dios hizo bueno al mundo, pero le dio la libertad al ser humano de hacer el bien o el mal. El mal surge en el mundo porque el ser humano lo escogió. Pero a esta visión del santo se opuso un señor llamado Fortunato, de otra religión llamada maniqueísmo, según la cual el bien y el mal existen por separado en eterna lucha. Si Dios todo lo sabe, objetaba Fortunato, y antes de hacer el mundo conocía en qué iba a parar su creación, ¿para qué creó un mundo en el que él sabía que los humanos iban a escoger el mal? Quizás para no tener que responder a estas preguntas incómodas, es que Dios le envió a San Agustín y sus opositores unos señores muy bárbaros, llamados los vándalos, que acabaron con la discusión y con la ciudad de San Agustín. Hasta que 1000 años después, un alemán no tan vandálico llamado Leibniz, con una inteligencia tan grande como su peluca, retomó el problema. Para Leibniz es necesario un poco de mal en el mundo, porque sin algunos males no se apreciarían los bienes. Por ejemplo, si no hubiera calvicie, no se apreciarían lo suficiente las pelucas. Por eso, según Leibniz, antes de que Dios creara el mundo, revisó muy bien todos los distintos mundos que podían crearse.
Y tras descartar muchos que tenían demasiado mal, encontró uno que tenía la mínima cantidad de mal, aunque el suficiente como para que resaltara el bien. Y ese es justamente nuestro mundo. Y Leibniz lo llamó el mejor de los mundos posibles. Y así finalmente se explica por qué hay mal en el mundo con un buen Dios y punto final a la discusión. A menos, por supuesto, que el maniqueo Fortunato resucitara como un zombi y volviera a plantearle a Leibniz la misma objeción que le dio a San Agustín. Este mundo podrá ser el mejor de los posibles, pero eso no significa que sea bueno, sino que los otros son demasiado malos, y este sería, digamos, el menos malo. La historia mundial y las noticias de las 7 nos muestran un mundo lleno de mal por todas partes, así que muchísimos, de hecho, infinitos mundos posibles mucho peores que el nuestro, cada uno peor que el anterior, sin tocar fondo. Por eso, si seguimos de majaderos, Dios guarde y tatica nos vuelva a enviar más vándalos, digamos, más modernos. Y quién sabe, quizás algo peor. Ok. No sé si captaron mejor la idea de lo que estaba proponiendo. Lo explico de una forma más pausada y sencilla. La idea es, este es el mejor de todos los mundos, porque hay un orden matemático que supone la posibilidad infinita de mundos. Y de esa infinita posibilidad de mundos que hay, este es el menos malo. Es decir, hay mundos que eran peores, pero Dios eligió este porque este es el mejor de todos los mundos posibles. Es el mejor de todos los mundos posibles porque hay divergencia, porque hay diferencias, no solo porque hay libertad contenida, sino porque hay variedad incluida. Un mundo en el que no hay esa variedad sería un verdadero infierno. Así que esa es más o menos la forma como se respondería a la pregunta de si este es el mejor mundo. Es el mejor mundo, número 1, porque hay libertad. Y número 2, porque hay variedad y no homogeneidad. Esa es la manera como se responde. Ahora vamos a ver la última forma de responder, que es la respuesta final y que va directamente a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Por qué permite Dios el mal en este mundo? ¿Por qué permite Dios la maldad en este mundo? De paso, debo decir que la pregunta está mal formulada. La pregunta correcta no es por qué permite Dios la maldad en este mundo, sino por qué permite Dios a quien hace lo malo en este mundo. Porque realmente el mundo no es malo, el mundo es bueno. Malas son las personas que viven en él. Son las personas que viven en el mundo las que hacen que el mundo sea malo, pero el mundo en sí no es malo. De hecho, cuando Dios creó todo, dice que era bueno y bueno en gran manera. Pero ¿por qué permite Dios a quien hace lo malo en este mundo? Esa debe ser la pregunta adecuada. Y si nosotros hacemos esa pregunta, la respuesta será lógica. Dios permite a quien hace lo malo en este mundo por amor. Y el amor no es malo. Dios permite a quien hace lo malo en este mundo porque Dios ama al hombre. Incluso al hombre malo Dios lo ama. Y como Dios ama al hombre, hay aquí una paradoja. La paradoja es que para Dios acabar con el mal, tendría que hacer algo malo. Destruir a quien ama. Destruir a aquellos que ama. Y si destruye a aquellos que ama, anularía entonces su libertad. Pero este mundo es malo, no porque sea malo el mundo, sino porque los hombres son malos. ¿Y por qué los hombres son malos? Porque tienen libertad.
Libertad para hacer que el mundo sea malo y libertad también para hacer que el mundo sea bueno. Así que Dios, en este caso, lo que hace es no acabar con el hombre, sino que le da al hombre la libertad para que el hombre pueda resolver el problema que él mismo creó. El hombre creó o el hombre dañó el mundo bueno. Por lo tanto, el hombre tiene la responsabilidad de hacer que este mundo sea mejor. Porque si tiene libertad para dañarlo, también tiene libertad para mejorar. Y eso es muy parecido a lo que Leibniz dirá cuando dice, quod est summum malum hominis, quod genera, que quiere decir, el hombre debe acabar con el mal que él mismo genera. Kirito, te diste cuenta que mi mirada no expresaba falsas mentiras, ¿verdad? Así es, y más me sorprendí cuando pudo retirar la espada Z, que había permanecido por siglos ahí, ya que ninguno de los supremos Kaiosama la habían sacado, pero lo mejor de todo es que el ser más supremo salió. Es verdad, a pesar de que pasaron 14 generaciones después de mí, ninguno la pudo retirar. Es algo que aún me tiene sorprendido, pero en fin, no sé qué es lo que sucedió. Siento mucho haberlo decepcionado, pero yo creo que esto fue lo mejor que nos podría haber pasado. No cabe duda que el mismo humano es el que tiene que hacerse cargo de eliminar a las criaturas malignas que amenacen su planeta. Yo pienso lo mismo. A decir verdad, nadie puede hacerse cargo del destino de ese planeta. Para eso las personas tienen que hacer su mejor esfuerzo y creer en ellas mismas. Las personas por eso hacen valiosa su vida, porque hay un futuro que vivir. ¿Eh? Ahora que lo pienso, yo ya estoy muerto y eso a mí ya no me interesa. ¡Qué vergüenza! Pero todo lo que usted dice es verdad, señor Goku. ¡Cállate! No tengo por qué estar escuchando sus sermones y no saben absolutamente nada. Pues ¿cuántos años creen que he vivido? Ustedes solamente se están burlando de mí. No, señor, se equivoca. Vamos, tú puedes, Gohan. El destino de la Tierra está en tus manos. Ok. Yo quise compartirles eso porque es muy parecido a la solución que llega a proponer Leibniz al finalizar el libro de la Teodicea. Podemos estar de acuerdo o no con ella, pero la idea es esa. Aquí tenemos a un grupo de dioses, supuestamente son estos dioses los que deberían salvar al ser humano, ¿verdad? Pero ellos no pueden hacerlo. Y se llega a la conclusión que debe ser así porque, al final de cuentas, quien debe salvar el planeta es el mismo hombre, es el mismo ser humano que debe hacer su mejor esfuerzo. De hecho, es paródica la presentación del viejo Kaiosama, porque el viejo Kaiosama es como un dios de mayor experiencia, es el dios más antiguo. Y sin embargo, el viejo Kaiosama tiene como el problema de todavía tener que aceptar esa realidad de que el hombre es quien verdaderamente tiene que solucionar el problema del mundo y enfrentar y mejorar el mundo, ya que el hombre es responsable de ese mundo. Esa posición no necesariamente es la posición de Leibniz, debo decir. Utilicé esto como una especie de aclaración para resaltar la idea de que el hombre debe acabar con el mal que él mismo genera. Eso es lo que quería resaltar. Y parece muy apropiado tomar esa referencia para poder analizar un episodio como ese de Dragon Ball Z, donde se plantea una noción muy parecida. Así que la respuesta final de Leibniz sería que Dios permita a quien hace el mal porque ama. Y el amor no es malo en sí mismo. Dios permite el mal en este mundo porque precisamente es bueno. Esa es la noción final de Leibniz. Sí, ciertamente el hombre tiene la responsabilidad de acabar con el mal que él mismo genera, pero Dios permita que nace lo malo porque Dios ama al malvado. Es decir, Dios ama a quien hace lo malo. Dios ama al pecador. Esa sería la imagen detrás de ese concepto. Y de hecho, si Dios ama y por eso permite el mal, entonces Dios permite el mal porque Él es bueno, ya que amar no es malo. Si Dios permite que nace lo malo porque ama y el amor no es malo, entonces llegamos a la conclusión de que Dios permite
a que nace lo malo, porque Dios precisamente es bueno. Un Dios que no fuese bueno acabaría con el mal destruyendo. Es decir, acabaría con el mal apelando al mismo mal. Y esa es más o menos la idea como Leibniz terminaría proponiendo su teodicea. Por supuesto, esto tiene puntos débiles. Uno de los puntos débiles es suponer que la destrucción es mala en sí mismo. Y de hecho, la destrucción no necesariamente tiene que ser mala. Dios destruye el mal porque es justo y la destrucción es justa. Y ese sería un punto importante. Dice Lisbeth, entonces el mal se arrastra desde el cielo, el mal se arrastra desde el cielo, el hombre peca porque Satanás pecó. No necesariamente, el hombre peca porque libremente eligió pecar. Satanás induce con la tentación, pero Satanás no te coloca una pistola, ni domina, ni doblega tu voluntad, o por lo menos no doblegó la voluntad del hombre. El hombre libremente elige el mal. Y ahora, después del pecado, la tendencia del mal en el hombre, su depravación radical, hace que esté imposibilitado para hacer el bien, pero obviamente el hombre está totalmente posibilitado y capacitado para hacer el mal. Por eso Dios juzgará al hombre en primera instancia y de forma individual, mientras que a Satanás lo juzgará también en primera instancia de forma individual. Eso es algo que hay que tener en consideración. Pero si Dios permite el mal, permite que se destruya su propia creación. Muy buena acotación. El asunto es de que Dios permite el mal porque Dios, al final de cuentas, ya ha hecho o ya ha desarrollado no solamente el plan, sino que ya ha entregado la solución al problema del mal. El problema del mal se resolvió en la cruz. En la cruz, el Dios justo derramó toda su ira sobre su Hijo, para que ahora nosotros en la cruz tengamos el punto de acceso a la bondad de Dios. Y a través de la cruz, el ser humano puede encontrar las infinitas posibilidades de hacer lo correcto. Tal y como el apóstol Pablo le dice a Filemón, en Filemón existía la capacidad elevada, gracias a la cruz, de poder hacer lo correcto. Y en ese sentido, nosotros también tenemos la posibilidad elevada de hacer lo correcto gracias a la cruz de Cristo, que se convierte en la solución al problema del mal. Y más aún, sabemos que Dios es justo y al final no dejará impune, no dejará sin castigo al malvado. Y de hecho, en un mundo de causa y consecuencia, en un universo de causa-efecto, nosotros podemos ver cómo la maldad tiene efectos adversos para aquel que hace lo malo. O sea que ya Dios dejó también un universo con leyes que pueden también ir solucionando el mismo problema que el mal representa. Y sí, si el hombre destruye la creación, al mismo tiempo la creación destruye al hombre. Si el hombre comienza a desviar los ríos, y comienza a construir sobre el lecho seco, tarde o temprano el río volverá a su cauce y se llevará de forma desastrosa todas esas casas. Y uno dice, qué malo es el mundo. Mira este fenómeno natural que destruyó a tanta gente, que tantas personas que murieron ahogadas, pero claro, estas personas murieron ahogadas porque estuvieron o recibieron el pago de haber contrapuesto las leyes de la naturaleza. De la misma forma como quien quiere violar la ley de la gravedad y se tira de un edificio de 40 plantas, no esperará que lo reciba un lecho de rosas. Y el mal que le generó esa acción, al final de cuentas, también viene siendo una retribución justa a su desvarío. Así que en ese sentido, el mal en sí mismo tiene regulaciones. Y yo creo que quien ha dado una mejor respuesta a eso ha sido Lewis, cuando contrapone al mal con el dolor. ¿El dolor es malo? Muchos de ustedes dirán que sí. La respuesta es no. El dolor es bueno, porque el dolor es el freno del mal. De hecho, una persona que no siente dolor, un indolente, podría matar a una persona, descuartizarla y sentir satisfacción plena. Los psicópatas son indolentes, porque cuando hacen lo malo no sienten dolor. Pero cuando tú sientes dolor, tú evitas el mal
por miedo al dolor o por querer evitar el dolor que te generaría ese mal. De forma que el dolor se convierte en una necesidad para obstaculizar al mal. El mal es menos poderoso gracias a la existencia del dolor. Así que el dolor no es malo, parece malo, pero no lo es. El dolor es un remedio que Dios dio. Dios creó el dolor. Lo hizo para poder colocar al dolor como un obstáculo que frene el poderío del mal. Ahora, cuando el mal sea erradicado y no exista, el dolor ya no será necesario. Y se elimina el dolor porque ya el dolor cumplió su función, y como no existe aquello para lo cual el dolor ha sido creado, ya el dolor no tiene posibilidad de obstaculizar nada, y al no obstaculizar nada ya no se necesita. Eso sería más o menos como se entendería esa parte. Finalmente, el último punto débil que podemos encontrar en la respuesta de Leibniz la dio Voltaire de forma sarcástica en un libro que se llama Cándido. Es un libro muy importante de filosofía, es una especie de novela, es un libro muy, muy importante, lo tengo aquí. En este libro, Voltaire pregunta si este es el mejor de todos los mundos. No imagino cómo sería el peor. De hecho, en este libro, lo pueden ver, el Cándido de Voltaire, en este libro, él presenta al doctor Pangloss. El doctor Pangloss es una parodia de Leibniz. El doctor Pangloss es un filósofo que anda por la vida diciendo este es el mejor de todos los mundos, este es el mejor mundo, como Leibniz, hasta que lo apresan, lo torturan, lo someten de una forma desastrosa, y mientras lo están torturando, me parece que uno de sus discípulos más queridos, al ver cómo torturan a su maestro, a ese maestro que decía que este es el mejor de todos los mundos, al ver cómo lo torturan, él dice, si este es el mejor de todos los mundos, no me imagino cómo sería el peor. Así que sí, el mejor de todos los mundos, decía Voltaire, realmente es una falacia. Esa es una manera también como muchos tratan de cuestionar la posibilidad de la respuesta de Leibniz. Y con ello, señores, podemos llegar al final de la clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron todo lo que presentaba el autor y sus posibles respuestas? Me ponen maravillosa, dice Manuel, excelente. Bueno, pues entonces, en la próxima clase, nosotros vamos a seleccionar a nuestros dos últimos filósofos, que son el señor Nietzsche y el señor Kierkegaard. Con esos dos filósofos vamos a acabar este taller. Así que no se pierdan la próxima clase, que vamos a tratar esa información. Valoración final y tareas. ¿Alguien quiere dar una valoración final de la clase? ¿Alguien que pueda hablar? Vamos a dejar a Manuel. Manuel, danos tu valoración de la clase de hoy. Como todas las clases de filosofía, como he estado viendo estos viernes, una más que tuvo más que interesante y buenas, siempre responder esta pregunta existencial y filosófica, nos llevan a pensar, como es la filosofía, a pensar profundamente y a pensar correctamente. Entonces, responder esta pregunta de si es el mejor de los mundos, estuvo muy buena la clase y sí, porque y también pensar que el mal no radica en Dios, sino que es en el ser humano que está destruyendo la humanidad. Muy bien. Juan, ¿estás ahí? Bueno, si no está ahí, no importa. Tareas. 2 preguntas para que respondan en trivia.
De hecho, Heidi, si tú puedes escribir hasta las preguntas que voy a hacer. Buenas, me indican aquí que quieren que yo hable algo. Ah, bueno, sí, ya parece que bueno. ¿Algo que quieras comentar sobre el tema de Leibniz? Bueno, tú has cubrido todo, o sea, en un momento dado de la historia, un dato como dato curioso. Se confundía Teodicea con Leibniz. Algunos eruditos pensaban que Leibniz había utilizado Teodicea como su seudónimo para que vean la importancia que tiene ese elemento. Como conclusión final, ciertamente Leibniz llegó al elemento de decir que vivimos en el mejor de los mundos, pero desde una perspectiva teológica y desde la teología cristiana sobre todo, no es factible. Nosotros sí estamos en la vía para llegar al mejor de los mundos, pero el mejor de los mundos está por venir. El mundo que Dios ha prometido, que Él va a desarraigar el pecado. Dios ha planificado llevar todas las cosas bajo Cristo y allí ya no habrá un universo donde el pecado exista, más la libertad sí. En ese caso, es importante eso porque uno de los puntos importantes de la teodicea de Leibniz es hablar de la homogeneidad, ¿se acuerdan? La variedad. Bueno, la realidad del mundo celestial es que es un mundo en el que prima cierta homogeneidad. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos las personas tendrán un mismo propósito, un mismo fin, una misma meta. Prácticamente vivirán en un terreno de igualdad. Pero hay algo que hay que destacar y es que ciertamente aún en el paraíso se preservarán las diferencias de cada individuo. En el mismo paraíso existe tal cosa como la variedad o la estabilidad entre la variedad y la homogeneidad. Por ende, aunque todos en el paraíso tendrán la misma naturaleza, el mismo carácter santo, aún así cada uno tendrá sus diferencias porque Dios se goza en las diferencias. Y esas diferencias se van a expresar en la manera como ellos se relacionan y en la manera como ellos descubren a Dios. De hecho, en el reino de los cielos nosotros viviremos descubriendo cosas distintas de Dios y comunicándolas entre nosotros. ¿Qué cosa nueva descubriste de Dios hoy? Y cada cual compartirá la información diferente que ha adquirido de la deidad. De modo tal que incluso en el reino de los cielos sobrevive ese principio de estabilidad entre la variedad y la igualdad que Leibniz entendía una característica del mejor de todos los mundos. Pero qué interesante. Si es así, entonces ciertamente este no es el mejor de todos los mundos. Porque aunque en este mundo hay variedad, no hay estabilidad entre la variedad y la igualdad. Para que haya estabilidad entre la variedad y la igualdad debe haber perfección. Y en este mundo no existe tal cosa. Pero sí en el reino de los cielos. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que Juan ya acaba de decir. Este no es el mejor de todos los mundos. Tal vez es el mundo menos malo, pero no es el mejor. O la mejor vía, o es el escenario donde se va a manifestar el mejor de los mundos. Así mismo es. Bueno, concluyo entonces con las tareas para que ustedes se puedan ya retirar. La tarea es doble. Primera pregunta, ¿Dios está muerto? Esa es la primera pregunta. La pueden escribir en el grupo. ¿Dios está muerto? Y la segunda pregunta es, ¿soy un juguete del destino? Esas son las dos preguntas que vamos a discutir en la próxima clase. Dios les bendiga y vamos a dejar a Brian que nos despide en oración. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Padre Santo Celestial, hemos podido estar aquí, Señor, a través de esta vía, adquiriendo nuevos conocimientos, Padres. Gracias, Señor, por Néstor. Gracias, Padre Santo Celestial, por Juan, los apóstoles que podemos y los conocimientos que podemos adquirir a través de ellos. Bendecimos su vida, Señor. Así también te pedimos, Padre, por todos y cada uno de nosotros, los que
estamos padeciendo, Señor. Mira a nuestra hermana Lisbeth, te la presentamos, Señor. Presentamos cada una de sus cuerdas vocales, Padre Santo. Que sea tú, con tu mano poderosa y sanadora, Señor, tocándole, cuidándole, Señor, y mejorándole, Padre Santo Celestial, para que todo vuelva a la normalidad. Toma dominio y control de nuestros días, Señor, y de todo lo que vayamos a hacer. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, muchachos. Amén, amén. La paz del Señor a cada uno. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.